Bendiciones, amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Una vez más reunidos delante del Señor, dándole gracias por la vida, por toda esta semana que hemos tenido. Estoy seguro que estás cargado de grandes historias y deseo que esas historias sean fabulosas, que puedan ayudarte a levantar tus ánimos. Vamos a compartir hoy una palabra. Y te recuerdo que estamos desarrollando la serie de Familias Imperfectas y la Gracia de Dios. Es increíble cómo Dios nos ama, pero Él también desea que nosotros podamos ver aquellas cosas en donde estamos fallando, de tal manera que Él pueda decirnos: mi amor es tan suficiente que pueda ayudarte a mejorar tu vida. Te invito para que te unas conmigo en oración. Padre bueno, gracias te damos en esta mañana por tu infinito amor, por todas tus misericordias, por tu gracia derramada en nosotros. Te damos gracias, amado Jesús, porque tú eres el vínculo perfecto para poder llegar a nuestro Padre y darnos salvación y vida eterna. Te damos gracias porque hemos entendido la responsabilidad que tenemos como individuos y también como familia, Señor, de cada día mejorar con la ayuda del Espíritu Santo. Hoy te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento y que podamos comprender la palabra que para este día, Señor, tú has preparado. Porque todo lo que está en tu palabra ha sido escrito para que podamos conocerte y también para que podamos conocernos. Y además, para que podamos esforzarnos para ser aquellas personas que tú deseas que nosotros seamos. Bendícenos hoy en tu gracia y en tu misericordia, y que el Espíritu Santo de Dios sea tomando control de nuestra vida, de nuestro corazón, y que no solamente escuchemos, sino que además tengamos nosotros la fuerza para poder aplicar lo que tú nos enseñas. Unidos delante de ti, Jesús, reunidos con todo nuestro corazón, rendido a tus pies, hoy te pedimos: háblanos, Señor, que tus siervos escuchan. Gracias te damos, Jesús, gracias te damos, Señor, y unánimes juntos, en tu bendito nombre, Jesucristo, decimos amén, amén y amén. Como te decía, estamos desarrollando un tema que lleva por título Familias Imperfectas y la Gracia de Dios. Realmente comenzamos a cambiar y a entender que tenemos que cambiar cuando nosotros asimilamos verdaderamente lo que nosotros somos. Y en verdad somos personas imperfectas. Cometemos errores, cometemos equivocaciones, pero tenemos que aprender a fluir y a relacionarnos entre nosotros mismos y principalmente aprender a relacionarnos con Dios. Hoy vamos a tocar un tema que lleva por título la promesa y la duda. Sabes, es increíble las cosas que operan en nosotros. Dios en su palabra nos ha dado más de 7,000 promesas para que nosotros creamos en esas promesas que Él nos ha dado. Pero sin embargo, hay momentos en que nosotros somos asistidos por la duda. Hemos sido llamados a poder creer. Y la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios, pero nos encontramos con algunos momentos, con algunos episodios de nuestra vida en que simplemente dudamos que algo sea posible. Es más, muchas veces dudamos que esas promesas de Dios se puedan cumplir en nuestra vida. Y nuestra fe comienza a disminuir. Esto me recuerda de un predicador que le tocó ir a una ciudad, un evangelista, a predicar, pero estando tomándose un refresco, se le derramó sobre su saco.
Y era necesario entonces poder lavarlo y llevarlo allí a la tintorería, porque en las horas de la tarde, noche, le iba a tocar volver a predicar. Entonces él fue a la tintorería y dejó su saco para que lo lavaran. Le dijeron que tenía que volver por él a las 5 de la tarde y él fue. Cuando él llegó, la persona le dijo que eran 10,50 lo que tenía que pagar. Él buscó en su cartera y se dio cuenta que solamente tenía 9. Entonces le dijo a la persona qué posibilidades habrían de que él le diera los 9 que tenía en sus manos. Y entonces, posteriormente, después que terminara lo que iba a hacer, él regresaba y le daba el 1,50 que le restaba de la cuenta. Y la persona dijo, no, está bien, yo confío en usted. Pero antes de salir él de la tienda, se le atravesó una idea en su cabeza. Y regresó nuevamente ante el dependiente y le dijo, lo que me dijiste me dejó con una inquietud. Te voy a preguntar, si yo en lugar de los 9 hubiera tenido 1,50, ¿tú me hubieses entregado mi saco igual? Él dijo, oh no, ya no podría hacerlo. Entonces él dijo, o sea que solamente has creído en mí porque es 1,50, pero no porque fueran 9. ¿Sabes? Y así pasa con nosotros. A veces hay cosas que nosotros podemos creer o comenzamos a creer con gran intensidad, y en la medida en que las situaciones no ocurren como nosotros esperamos, terminamos con una fe de 1,50. Quiero invitarte para que abras tu Biblia en el libro de Génesis. Hoy vamos a tocar una historia que compete a la familia de Abraham. Así que vamos a mirar cómo era la vida de Abraham, porque sabemos que Abraham era el padre de la fe. Y cuando dice de que Abraham es el padre de la fe, lo que nos está diciendo es que nosotros tenemos que imitar a Abraham en su fe. Pero vamos a mirarlo más íntimamente, a ver qué hoy el Señor nos quiere decir a nuestras vidas. Génesis capítulo 21, vamos a leer los primeros 21 versículos. Y dice, visitó el Señor a Sara como había dicho, e hizo el Señor con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Fíjate los énfasis que hace la Escritura. Dios se lo entregó en los tiempos que Dios había dicho lo que había prometido. Y dice, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Obediencia. Y Abraham de 100 años, cuando nació Isaac su hijo, era su edad. Y dice lo siguiente, entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos, pues le he dado un hijo en la vejez? Increíble todo lo que está aquí detrás de esta historia que está diciendo Dios cumple sus promesas independientemente de las circunstancias que nosotros estemos viviendo. Y sigue diciendo la palabra, y creció el niño y fue destetado. Normalmente esto se daba entre 2 y 3 años, en que ya la mamá dejaba de lactarlo naturalmente. Dice, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho, ni de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y continúa la palabra diciendo, y dice, y también del hijo de la sierva haré una nación, porque él es tu descendiente.
Entonces Abraham se levantó muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, más o menos unos 70, 80 metros. Y sigue diciendo, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó frente al muchacho, el muchacho alzó su voz y comenzó a llorar. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Amados, esta es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios siempre es interesante. Y creo que la pregunta es, ¿qué tiene que ver esta historia con nosotros? ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor a través de esta historia? Y nosotros miramos hacia Abraham y conocemos que Abraham es conocido como el padre de la fe. Abraham es conocido como aquel que creyó y le fue contado por justicia. Recordamos que en el capítulo 12 del libro de Génesis, el Señor dice que iba a levantar y hacer de él una gran nación. Pero resulta de que Abraham, pasado el tiempo, se encuentra con que no tenía hijos. Dios había dicho, haré de ti una gran nación y en ti serán benditas todas las naciones. Pero para poder llegar a tener una gran nación, era necesario que él tuviera una descendencia. Pero él no tenía esa descendencia. Y hubo un momento en que se dio cuenta que Dios lo había prosperado grandemente. Dios lo había bendecido grandemente. Pero no tenía esa descendencia, había pasado el tiempo. Abraham fue llamado de edad de 75 años para que nosotros podamos entender que la edad para el Señor no tiene nada que ver. Él puede hacer lo que quiere hacer a la hora que Él desea hacerlo, porque lo que realmente quiere mostrar es su poder y su gracia sobre todos los seres humanos. Así de que Abraham se encontraba en esta encrucijada. Y entonces en esa noche comenzó a orar y a decirle al Señor que le diera realmente una descendencia, que tenía tantas cosas que lo había prosperado y que lamentablemente todo aquello iba a quedar en manos del hijo de su siervo, de aquel hombre que era damaseno, Eliezer el damaseno. Entonces en aquel momento hay una gran revelación de parte de Dios. Y Dios comienza a decirle a Abraham, mira, te voy a dar un hijo para que a través de él crezca todo lo que te digo, y la descendencia será como las estrellas. Si puedes contar las estrellas, cuéntala, porque así va a ser la descendencia de tu hijo. Y entonces cuando dice que Abraham le creyó y le fue contado por justicia, o sea, fue considerado un hombre justo. Pero pasa el tiempo y a raíz de esta situación pasaron 10 años en que él se encontraba en Canaán, y resulta que de la promesa de Dios absolutamente nada. No había acontecido nada. Yo me imagino que cada día, en cada momento, cada mes, Abraham estaba pendiente de que su mujer le pudiera informar que se encontraba embarazada. De hecho, nosotros sabemos que Sara tenía un problema porque no podía quedar embarazada. Habían pasado 10 años. Y entonces llegó un momento en que Sara se le acerca. Ahora nos preguntamos por qué Sara le hace esa propuesta a Abraham. Bueno, porque Sara se da cuenta que también está envejeciendo y que
¿qué te digo? El paso del tiempo iba a hacer imposible las cosas. Lo que quiere decir es que nosotros siempre estamos mirando y estamos viendo las situaciones de una manera natural, en la forma como nosotros la concebimos en nuestra mente. Y no nos damos el esfuerzo para poder mirar que con Dios las cosas son sobrenaturales. Entonces Sara le dice, mira, yo quiero darte hijos. En aquel momento había, como te digo, una ley de conveniencias morales en donde si una persona no podía tener hijos, entonces si tenía una esclava a su servicio, entonces el fruto del vientre de esa esclava podía tomarlo como su propio hijo y de esta manera entonces poder obtener aquello que no tenía. Era una ley que era aceptada en aquel momento. Y Sara dice que ahí estaba su sierva Agar, que por qué no se llegaba a ella Abraham y podía embarazarla y entonces ella obtener ese hijo de su sirvienta. Ahora, lo más extraño que nosotros vemos es que Abraham simplemente obedece a lo que su mujer le dice. Él inmediatamente va a Agar y la embaraza. Pero no vemos en ningún momento que de pronto Abraham hubiera orado al Señor preguntándole si tal vez esta era la voluntad de Él para poder darle aquella promesa. ¿Sabes? Yo creo que aquí hay una pequeña lección para nosotros, para este día. A veces nosotros queremos hacer las cosas para tratar de alguna forma de poder obtener lo que Dios a nosotros nos ha prometido. Y no se trata de que nosotros hagamos nada para que se pueda cumplir lo que Dios nos ha prometido. Y nosotros muchas veces nos equivocamos porque queremos como que echarle una mano a Dios para poder obtener aquello que nosotros queremos. En aquel momento simplemente Abraham tenía puestos los ojos en que iba a tener un hijo, que iba a resolver la situación que él estaba viviendo, porque no tenía un descendiente. Además, Dios le había dicho que su descendencia iba a ser mayor que las estrellas. Entonces, él le pareció lógico, le pareció racional, que dando aquel paso, estaba cumpliendo con la voluntad de Dios. A veces fallamos en eso. A veces tomamos ciertas decisiones que en lugar de resolver el asunto, lo que hace es que empeoran la situación. Cuando esta mujer estaba embarazada, dice la palabra del Señor que miraba con desprecio, con desdén a Sara. Agar miraba con desprecio y tal vez decía, mira, yo estoy embarazada de tu hombre y tú no has podido siquiera tenerle un hijo. Entonces ella se molestó y la trató tan ásperamente que Agar huyó. Se fue al desierto, un ángel le habló, un ángel le convenció, le dijo que regresara otra vez a las tiendas de Abraham y nuevamente regresa hasta que tiene al hijo. Y el hijo comienza a crecer. Pero resulta de que llega un momento en que el tiempo de Dios quería hacerse visible en la vida de Abraham y en la vida de Sara. Y dice la palabra del Señor de que ella concibió en el tiempo en que Dios le había dicho. Ya había una anunciación anterior que para esa época ella iba a tener un hijo y ella se rió de aquella situación. Conclusión, que en el momento en que Dios había determinado, Sara está embarazada y Sara tiene al hijo de la promesa. Entonces en esta situación nos damos cuenta de que realmente lo que había hecho Abraham no era lo conveniente. Y comienzan a surgir una serie de situaciones porque ya tenía un hogar mezclado. Habían 2 hijos, había una situación que realmente había empeorado la condición anterior. Si antes él no tenía un hijo y estaba angustiado y preocupado por ello, ahora era peor, ahora tenía 2 y el hogar lo tenía completamente dividido, simplemente porque tomó una decisión en su propia fuerza. Cuando usted toma una decisión en su propia fuerza y no consulta con Dios, normalmente lo que va a venir es mucho más inconveniente que la situación que nosotros esperamos resolver. Así que
nosotros miramos a todo esto y nos preguntamos hoy, ¿qué quiere Dios enseñarnos a nosotros a través de esta historia? ¿Qué es lo que el Señor quiere que nosotros podamos ver, que podamos aprender, que podamos nosotros comprender y que podamos aplicar en nuestra vida? Yo quiero decirte lo siguiente: la palabra de Dios no es un libro de prohibiciones. La palabra de Dios es un libro de principios. Y Dios quiere que nosotros tengamos claros los principios que debemos aplicar en esta tierra. Independientemente de que nosotros creamos en Dios o no creamos en Él, los principios de la palabra de Dios se cumplen. Cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Igualmente las promesas del Señor son siempre en el sí y en el amén. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y Él quiere que nosotros, como familia, podamos entender algunos aspectos puntuales que nos van a servir para vivir de acuerdo a lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Que podamos nosotros regirnos por los principios que Dios ha establecido. Y por eso hoy estamos aquí compartiendo esta palabra, la promesa y la duda. ¿Sabes? A nosotros, por cualquier circunstancia y sobre todo por el tiempo, muchas veces nosotros comenzamos a dudar. Lo primero que tenemos que entender, lo que debemos aprender en este día, es que la poca fe, cuando se disminuye nuestra fe, nos conduce a tratar de solucionar los problemas a nuestra manera. El asunto es ese. Cuando nuestra fe vale solamente 1,50, entonces nosotros buscamos resolver las cosas a nuestra manera. Pensamos realmente que Dios necesita nuestra ayuda. ¿Recuerdas que por allí la gente dice, ayúdate, que yo te ayudaré? Como si fuera un principio bíblico que estuviera escrito, y realmente esas palabras no están contenidas aquí en la Biblia. Nosotros fuimos creados para depender de Dios. Nosotros estamos aquí para aprender a depender de Dios. Nosotros somos limitados porque Dios quiere que seamos limitados para que podamos buscarle, para poder llenar lo que a nosotros nos hace falta. Y eso lo llenamos precisamente cuando comenzamos a creer que Dios es nuestro Padre. Él se muestra y se refleja como nuestro Padre. Jesús lo mostró a nuestro Padre de las luces justamente como eso, como ese Padre bondadoso, ese Padre que quiere lo mejor para nosotros y que Él desea que nosotros aprendamos a depender de Él. Pero nosotros, cuando tenemos una promesa de Dios, cuando Dios nos ha dicho algo, nosotros queremos que las cosas se resuelvan de inmediato. Usted y yo somos inmediatistas, queremos las cosas de inmediato. Cuando nosotros oramos y pedimos, queremos que la oración se convierta como en una especie de lámpara de Aladino, que nosotros la frotamos, inmediatamente pedimos y se nos da el deseo. Dios no obra de esa manera por una sencilla razón. Él quiere que tú le agrades. Y para poder agradarle, tú tienes que tener una fe de 10,50. Una fe totalmente en Él. Por eso, mis amados, lo que nosotros debemos entender es que cuando tenemos esa poca fe, entonces queremos hacer las cosas a nuestra manera. Nuestras acciones se terminan convirtiendo a veces en resultados dolorosos, como el caso de Abraham. Abraham quería un hijo. Él toma la decisión aceptando lo que su esposa le está proponiendo. Y entonces ya no había la satisfacción que había en aquel hogar. Ahora había una dificultad. Su hogar se había dividido. Y se había dividido porque él había tomado una decisión sin consultar a Dios. Y entonces aquella situación fue peor que la situación que él estaba viviendo cuando no tenía un hijo. Entonces, mis amados, lo que nos está diciendo a nosotros, en nuestra lógica, en nuestro razonamiento, es que cuando nosotros queremos alterar el tiempo de Dios, las cosas de Dios, simplemente ¿qué pasa? Va a pasar que a veces vamos a obtener algo que no nos va a beneficiar.
Vamos a obtener algo que Dios no quiere darnos, y lo que Él quiere es que nosotros podamos obtener aquello que realmente estamos nosotros capacitados para poder recibir. Y muchas veces, tratando de hacer lo que nosotros queremos, simplemente provocamos dolor. Hacemos que nuestra vida se torne dolorosa y difícil, porque estamos nosotros conjeturando de que Dios necesita nuestra ayuda. Por eso tienes que pensar en lo siguiente: por más excelente y por más extraordinaria que sea tu idea y tu hacer, siempre Dios hará lo mejor por ti. Siempre lo que Él haga será mucho mejor para nosotros. ¿Por qué? Dios quiere realmente formar un criterio de confianza inquebrantable en las familias. Dios quiere formar realmente ese espíritu de confianza inquebrantable en Él. Él espera que nosotros podamos mostrar esa fe que tenemos en la confianza de saber esperar. Cuando nosotros esperamos, cuando nosotros sabemos esperar, lo que estamos mostrando es que nuestra fe es profunda, que nosotros verdaderamente le creemos a Dios. Pase lo que pase, somos inamovibles, porque hemos creído que Dios no miente. Pase lo que pase, nosotros esperaremos, como decía Job: aun cuando me matare, yo seguiré esperando en ti. Y Dios quiere que nosotros seamos familia de ese corte. Tal vez de pronto en tu casa has estado orando, por ejemplo, por un hijo. Resulta de que tu hijo no tiene la mejor conducta en este momento. Dios te ha dado promesa. Dios te ha dicho: yo guardaré a tus hijos, yo estaré con ellos, yo los guiaré, yo estaré en sus corazones. Pero lo que estás viendo en la realidad te está diciendo otra cosa. Tal vez tus hijos no te obedecen, tal vez tus hijos están viviendo en una condición que tú sabes que Dios no aprueba, y entonces comienzas a dudar de lo que Dios a ti te ha prometido. Y entonces trata de buscar algún tipo de solución por ti mismo. Pero si Dios te dijo que esos hijos tuyos son de Él y que Él va a obrar en esa vida, entonces nosotros tenemos que creer a lo que Dios a nosotros nos ha dicho, independientemente de las circunstancias que nosotros estemos viendo. Dios quiere fomentar esa confianza en tu familia. Dios quiere fomentar esa confianza que nosotros le tengamos al Señor. Dios es nuestro proveedor, y si Él a ti te ha dado su palabra de que va a provocar una incidencia poderosa en tu familia, espérala, porque el Señor lo va a cumplir. Él no miente, y Él quiere justamente que esa confianza se pueda reflejar, que nosotros como hijos de Dios, que nosotros como cristianos podamos expresar esa confianza en el Dios Todopoderoso, porque Él está por encima de todas las circunstancias. Él quiere que nosotros entendamos eso. Y puso un ejemplo extremo en la condición de una mujer de 90 años y un hombre de 100 años para tener un hijo. Pero lo que quería mostrar es que Él es suficiente para poder hacer lo que Él determina hacer por encima de todas las circunstancias, por encima de nuestros rangos lógicos, por encima de lo que nosotros creemos posible. Y Él quiere generar esa confianza en nosotros para que podamos creer por encima de las circunstancias. No importa lo que estés viviendo. Sigue esperando, porque esa es la profundidad de tu fe, porque estás demostrando con ello que verdaderamente tú le crees a Dios y que Él obrará y hará lo que tiene que hacer, lo que te ha prometido en el momento justo en que tu corazón, en que tu alma, en que tu mente puedan estar condicionados para recibir aquello que Dios ha preparado. ¿Sabe? Dios estaba preparando a un Abraham como un padre maduro. Un padre que pudiera darle todas las condiciones y alternativas a su hijo. Recuerda que cuando ya estaba este chico ya crecido, él tomó la decisión de ir a buscarle la mujer que sería la compañera de él por toda la vida. Porque era un hombre que sabía que no podía meterse con cualquier persona.
A veces el Señor no te da algo en el momento porque es necesario que se madure tu fe, porque es necesario que se maduren ciertas cosas a tu alrededor, porque Él trabaja con cada uno de nosotros. En segundo lugar, esta historia nos la cuenta el Señor porque Dios siempre obra para el bien de los que le aman. Escucha bien, Dios siempre obra para el bien de los que le aman. Hay un pasaje que creo que conoces de memoria, que se encuentra en Romanos capítulo 8, el versículo 28, y dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Yo creo que la pregunta indicada, si nosotros estamos esperando promesas, si nosotros sabemos que tenemos que mejorar tantas cosas en nuestra vida porque somos familias imperfectas, es preguntarnos, ¿realmente nosotros amamos a Dios? ¿Verdaderamente nosotros le amamos? Porque la palabra dice, y está condicionada, que el Señor trabaja y obra para bien en aquellos que han sido llamados conforme su propósito, aquellos que aman a Dios. ¿Sabes? Esas son las personas que han recibido a Jesucristo en su corazón. Son aquellas personas que el Señor los ha bendecido grandemente. Son aquellas personas que Dios los ha bendecido con la salvación. Son personas que verdaderamente aman a Dios. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son las personas que aman a Dios? Bueno, son las personas que siguen su camino, son las personas aquellas que viven en su palabra, son las personas aquellas que están obedeciendo, son las personas aquellas que lo colocan en el primer lugar de su vida. Cuando usted mira a la vida de Abraham, usted se da cuenta de que cuando él le hace la invitación de que deje su parentela y se aparte y vaya a un lugar desconocido, inmediatamente él obedece. Dios está obrando con aquellos que le aman. Abraham amaba a Dios y lo amaba con todo su corazón. Ahora yo te quiero decir lo siguiente. Es posible que nosotros amemos a Dios y nos equivoquemos. Por eso el apóstol Pablo está pensando en esta situación, lo que está diciendo: si nosotros amamos a Dios, a pesar de que nosotros nos equivoquemos, Dios es tan maravilloso que esa equivocación puede convertirla en una bendición, porque Él sabe que nosotros le amamos. Es la intención del corazón. Abraham no se equivocó porque él había pensado en que él era superior y supremo por encima de Dios. Hay mucha gente que piensa de esa manera sin decirlo de esta manera. A veces la gente piensa que tiene que hacer las cosas porque si no las hacen, Dios no va a intervenir. Si ellos no se mueven, Dios no va a hacer nada. Aquí es que cada quien tiene que hacer las cosas porque simplemente hay que hacerlas porque nos toca hacerlas. Pero la palabra nos dice que Dios se mueve en aquellos que verdaderamente le aman. Y Dios trabaja con todos ellos. Yo creo que ¿qué te digo? La solución que el Señor nos coloca en medio de esta situación para poder accesar a buenas decisiones, es que nosotros miremos verdaderamente cuánto amamos a Dios. Es factible que nos equivoquemos, somos imperfectos, pero lo que no podemos equivocarnos es en que nosotros amemos al Señor por encima de cualquier circunstancia. La solución de Dios para Abraham fue increíble. Mira cómo se mueve el asunto del amor. A los dos hijos, Él los bendijo. No simplemente le dijo al uno, bueno, tú no eres hijo de la promesa, te tienes que apartar, sino que también hizo de él, de ese niño, una gran nación. Y también del hijo de la promesa. Y lo hizo justamente por amor a Abraham. Mira lo que dice la palabra que leímos en el capítulo 21, versículos 12 al 13. Dice lo siguiente: entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. ¿Sabes? Si tú amas a Dios con todo tu corazón, Él ama
lo que tú amas. Él ama a tus hijos, ama a tu familia, ama a tu hogar, ama a las personas que están a tu lado. Es más, los cuida de tal manera porque no quiere que tú tengas sufrimiento. Lo que nos muestra este pasaje era que él sabía que el corazón de Abraham estaba lastimado. Bueno o malo era su hijo y él lo amaba. Era el primogénito, lo amaba. Y el Señor tenía un plan, era con Isaac. Pero sabiendo que Abraham amaba a su hijo, entonces también para él otorgó una gran bendición. También lo formó para que él fuera parte de una gran nación. ¿Me estás comprendiendo? Si nosotros amamos a Dios, entonces el Señor no quiere que tú sufras con las personas que están a tu lado, con tus hijos. Y esa bendición que tú estás esperando porque tú amas a Dios, vendrá a tu casa porque Dios te ama. Dios trabaja para esos que Él verdaderamente ama, los que lo aman a Él. Creo que la preocupación entonces de nosotros cuando se trata de estas situaciones, de eventos, de promesas y que llegue la duda y todas situaciones, es poder mirarnos y decir verdaderamente cuánto nosotros amamos a Dios. Tú no dudas nunca de una persona que amas. Cuando tú amas a una persona, tú confías en esa persona porque tú sabes que el bien vendrá de esa persona. Igualmente pasa con Dios. Cuando tú estás seguro y consciente que amas a Dios por encima de cualquier cosa, por encima de cualquier persona, por encima de cualquier situación, entonces el Señor se va a encargar de tus situaciones. Eso era lo que estaba predicando Pablo. Justamente eso. Nosotros amamos a Dios y Dios nos ama de tal manera que nos bendice no importando a veces que hayamos cometido una dificultad. Eso se llama la misericordia de Dios en acción. Si Él quiere que podamos entender eso. Ahora, no te estoy diciendo que nos vayamos a equivocar a priori, que nos equivoquemos intencionalmente. No. Simplemente Él entiende que nosotros somos imperfectos, pero su gracia está extendida para nosotros. ¿Sabes? En tercer lugar, el Señor quiere que nosotros aprendamos algo importante. Y Dios convierte esta historia en una gran lección de la salvación. Dios quiere que podamos entender cómo opera el asunto de la salvación para toda la humanidad. A través de Agar y a través de Sara. Te invito para que abras tu Biblia en el libro de Gálatas. Gálatas en el capítulo 4, que leamos del versículo 22 en adelante. En tu Biblia a veces hay unos subtítulos arriba. Es una alegoría de Sara y Agar. Cuando se dice que es una alegoría, es una comparación de algo con respecto de algo mayor. Dios quiere que nosotros podamos entender cómo opera la salvación. Y dice lo siguiente: porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Hablando del pueblo judío. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto. Porque más son los hijos de la desolada que los que tienen marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Escucha bien,
nosotros, hablando de aquellos que que se sostienen en la gracia de Dios, son los hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ocurre ahora. Te quiero explicar lo que esto dice. Habla de dos pactos, el pacto de la ley y el pacto de la gracia. Y Dios quiere que nosotros miremos y que podamos comprobar hoy nosotros como familia que si nosotros nos salvamos es por la gracia y la misericordia de Dios. No porque seamos los mejores, no porque cumplamos con todos los ordenamientos de la ley. La ley fue declarada para que mostrara las falencias que hay en el ser humano. Dios sabe que nosotros no tenemos la capacidad ni el potencial para poder poner en práctica la ley de Dios. Por una sencilla razón, nuestra naturaleza es contraria a lo que Dios quiere. De tal manera que simplemente nos convertimos en aquellas personas que aparentan tener una vida de piedad, pero lejos están de esa disposición. Lejos están de poder verdaderamente tener esa clase de vida. Y lo que está mostrando el Señor desde la antigüedad es poder mostrar todo lo que el hombre no puede hacer y todo lo que Dios quiere que el hombre pueda hacer. Pero sería realmente injusto de parte de Dios que Él nos obligara a hacer cosas que nosotros no podemos. Sería injusto que Él nos pidiera que hiciéramos algo o cumpliéramos con algo cuando nuestra naturaleza a nosotros no nos ayuda. El mismo apóstol Pablo dijo que había descubierto una ley que cuando él quería hacer lo bueno terminaba haciendo lo malo que no quería. Lo que está diciendo aquí es que de manera alegórica aquellas dos mujeres están significando el pacto. Por un lado, el pacto del monte Sinaí, el de la ley, en donde el hombre tiene que esforzarse por tratar de poder hacer las cosas que Dios quiere. Y por otro lado, está el pacto de la gracia, el de la promesa. La palabra dice que Dios había prometido un Salvador para la humanidad. Y ese Salvador es Jesucristo nuestro Señor. De tal manera que Él nos está mostrando a través de esta historia que Dios es un Dios que cumple promesas. Que por nosotros mismos ensayando cualquier cosa que querramos ensayar, no vamos a poder. Pero con Él, aún nosotros podemos entrar al reino de los cielos. Envió a su Hijo Jesucristo para que nosotros podamos ser salvos, para que nosotros podamos ser cambiados, para que nosotros podamos ser transformados por la unción del Espíritu Santo aquí en la tierra y podamos caminar nosotros en orden y con decencia delante de la presencia de Dios. Él quiere que nosotros entendamos la condición que tenemos. Como familias, nosotros somos familias imperfectas. Nosotros nos equivocamos, nosotros cometemos errores, nosotros incluso hacemos cosas que ofenden al Señor. Pero Él entiende nuestra naturaleza. Y ya hay una gracia de Dios extendida para nuestras familias, para que nosotros los pongamos a Él en el primer lugar. Si el Señor te ha prometido cosas para tu vida, situaciones que van a cambiar tu vida, Él las va a cumplir porque ha cumplido lo más importante, la salvación de esta humanidad. Nosotros tenemos que mirar a Jesucristo, nuestro Señor, como ese autor y consumador de la fe, como ese precioso don de Dios para que nosotros podamos ser vistos a través de su sacrificio y podamos obtener la salvación de nuestras vidas. Todo lo que hoy nos está diciendo el Señor es que Él es un cumplidor de promesas. Que a veces de pronto puede llegar a nosotros la duda, pero tenemos que apartar todo esto porque sabemos que el Señor, aquel que prometió, lo va a cumplir. Creo que es importante ese testimonio de fe. El mundo está esperando que los testimonios de fe de nosotros cristianos se muestren. Que creemos en un Dios infinito,
grande y poderoso que gobierna, que no entendemos todas las cosas, pero sabemos que está allí y que pasará por encima de todas las circunstancias que hoy nos están envolviendo. Que tal vez hoy las circunstancias pueden parecer apocalípticas, pero por encima de todo eso tenemos un Dios grande y poderoso que nos ama y que trabaja para aquellos que le aman. Nosotros, amados, nuestras familias, tenemos que procurar que se conciba allí el amor de Dios. Ese amor por Él y para Él. Porque Él espera que nosotros podamos creerle. Y para poder creerle a Dios, necesitas amar a Dios. Para terminar, mis hermanos, cuando dudes, duda de tu duda. Apártela. Eso no es de Dios. Apártala. Porque de Dios no se puede dudar. Confía plenamente en la palabra de Dios. Todo pasará, pero la palabra del Señor permanecerá eternamente y para siempre. Dios no miente. Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tienes que aprender a confiar que Dios lo hará. No te ocupes del tiempo. A veces nosotros, en nuestras medidas de tiempo, nos angustiamos. Y entonces pensamos que ha pasado mucho tiempo, entonces ya Dios no lo hará, entonces será que nos lo inventamos, será que aquello no es cierto. Amado, lo que Dios ha prometido y que está avalado por su palabra, se va a cumplir. Y confía en su amor, porque el amor de Dios por ti es verdadero. Tal vez habrá personas que no te amen lo suficiente, pero Dios te ama. Él quiere que entiendas. Somos familias imperfectas, pero la gracia de Dios se ha extendido para que nosotros podamos decirle hoy: Señor, cambia nuestra conducta, cambia nuestra actitud. Nosotros queremos creerte hasta el final, independientemente de la circunstancia, independientemente de lo que pase. Nosotros queremos, Señor, creerte hasta el final. Ayuda a nuestra incredulidad, Señor, a que salga de nosotros. Porque nosotros en ti nos mantendremos y perseveraremos. Porque tú eres Dios y para siempre tu misericordia. Gracias, Señor, por tu verdad y tu palabra. Gracias, Padre mío, por enseñarnos hoy que debemos permanecernos en ti, confiando en lo que tú nos has dicho, en lo que nos has prometido grandemente, Señor. Gracias porque este evento, Señor, de la familia de Abraham nos muestra que tú puedes tomar aún, Señor, aquellas situaciones difíciles nuestras y convertirlas en un gran ejemplo para los demás si nosotros, Señor, nos mantenemos amándote y creyendo en tus promesas. Ayúdanos a que podamos, Señor, permanecer en tu promesa y en tu gracia. Te pido que bendigas a mis hermanos. Nosotros somos el pueblo de la promesa, el pueblo de Cristo. Y hoy te pedimos, Padre mío, que todas tus promesas se ejecuten en nosotros, en el sí y en el amén. Porque no creemos a las circunstancias del mundo. El mundo siempre ha sido como es. Pero aquellos que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, tendrán nueva vida, tendrán recompensa, tendrán salvación y gracia de parte de Dios. Padre bueno, ayúdanos a todos. Somos tu pueblo, somos tus hijos, somos tuyos, Señor. Aparta de nosotros la duda y que venga, Señor, en nosotros una fe tan profunda que podamos agradarte, Señor, porque nosotros te amamos. Y si confiamos en ti, entonces, Padre mío, nuestra dicha se da mayor, porque no solamente te amamos, sino que sabemos que somos gratos a ti. Padre, bendice a mis hermanos, cuídalos, guarda sus familias, sus hogares, porque nosotros en ti descansamos. En tus manos colocamos esta nueva semana que comenzamos. Gracias te damos, Jesús, por tu amor
Y gracias por estar con nosotros, Espíritu Santo de Dios. Oro con todo mi corazón a mi Padre en el nombre de Jesús. Oro con todo mi corazón para que el amor de Dios y la paz de Jesús y la comunión con el Espíritu Santo sea contigo hoy, mañana y siempre. Amado del Señor, que el Señor te continúe bendiciendo rica y abundantemente. Dios te guarde, Dios te bendiga. Un abrazo. Hasta siempre. Por favor, reproduce este mensaje con tus amigos, con tus conocidos en las redes sociales, porque es importante que la palabra de Dios se extienda sobre toda la tierra. Gloria a Dios. Bendiciones.